Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente día, lunes 27 de marzo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, de antemano les pido una disculpa. Vi que en el video anterior, pues creo que se desactivó el audio. No se pudo escuchar, pues ahora sí que lo que quería dar a entender con ese video. Pero así rápido se los voy a resumir. Resulta ser que la oposición amaneció desesperada, rabiosa, porque en la terna en la que se va a decidir quién sería el próximo presidente del Instituto Nacional Electoral, hay para ellos 4 aspirantes que están muy cercanos a Morena. Y empezaron a estar con su lloriqueo. Ciro Gómez Leiva, de igual forma, tuvo una entrevista el día de hoy con María Esther Azuela Gómez, la reventadora, que ya fue también desenmascarada. Porque, como ven ustedes, que ella estaba a favor con eso de que el INE no se toca y en contra de lo que llamaban la militarización. No, bueno, lo bueno que ella estaba pidiendo que exista en estos perfiles autonomía e imparcialidad, cuando ella, como integrante del Comité Técnico de Evaluación, estaba del lado de la oposición. Para que ustedes se den cuenta cómo es que actúan ciertos personajes. En resumidas cuentas, era esto. De hecho, el mismo Santiago Krill ya salió también a llorar con Ciro Gómez Leiva, a dar su postura como presidente de la Cámara de Diputados. María Esther Azuela Gómez quería que se sacara de la jugada alcalde Luján Berta, a Álvarez Rascón Guadalupe, es más, a estos 6 que ustedes ven aquí en su pantalla. Eso, en resumidas cuentas, era lo que se quería expresar en el video anterior, obviamente con las reacciones de estos opositores. ¿Y qué es lo que decían? De antemano, en serio, una disculpa. Un servidor no se dio cuenta por esto de las prisas. Y pues me da mucha pena, pero pues no volverá a ocurrir. Señores, otra que ha sido atacada por parte de la oposición, y más bien por el miedo que le tienen, porque en las encuestas está arrasando, es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que no tiene miedo de salir en ningún espacio. Y sobre todo con esta bola de chayoteros. Y sí, la que se le fue muy encima fue a Azucena Uresti. Pero la jefa de gobierno, bien fajada, y como debe de ser, le contesta. Y no sé ustedes qué me dirán, pero sí le cayó la boca, Hay una parte que me encantó cuando le preguntan: ¿y usted está lista para ser presidenta? Sin ningún tapujo, sí, voy a ser la próxima presidenta. Si esa es la decisión de la mayoría de los ciudadanos, lo va a hacer. Y yo en particular, yo creo que en varios videos me han escuchado. A mí me encantaría que fuera una mujer la próxima presidenta. Y si la jefa de gobierno está representando a Morena, pues adelante. Claro, después de que se designe de manera democrática y sin ningún sesgo quién será el perfil por parte de Morena. Y ojo, que hay muy buenos participantes, muy buenos contendientes, pero hay que respetar la decisión. Y si uno gana esos mismos, a apoyar al que salió. ¿Qué pasó en esta entrevista? Aquí se las dejo para que la disfruten. Así cayó la jefa de gobierno a toda esta bola, Se los voy a dejar completito. ¿Y esto se puede replicar a nivel nacional? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber... El presidente tomó una decisión por las condiciones de que el fiscal general de justicia no estuviera en su gabinete de seguridad, porque iba a haber críticas de que no había autonomía, y además decidió, y así fuera, para garantizar la autonomía de la fiscalía. En mi caso,
está la fiscal general de justicia en el gabinete de seguridad todos los días, e inclusive llamamos al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México 2 días a la semana al gabinete. Claro que hay autonomía y independencia, pero todos tenemos que participar en la pacificación de la ciudad. Y esa coordinación yo creo que es parte de los beneficios que hemos tenido. Y hay que seguir trabajando todos los días en el gabinete, porque si bien hemos reducido homicidios, robos, pues todavía la ciudadanía percibe de robo a transeúnte y otros delitos que tenemos que ir disminuyendo todavía. Doctora, la base de la estrategia pues es una corporación policíaca civil muy fuerte aquí en la Ciudad de México, lo has comentado. En caso de llegar a la presidencia, ¿fortalecerías nuevamente esta corporación civil para la seguridad pública? ¿Qué pasaría con el tema de la Guardia Nacional, en donde mayoritariamente, bueno, están obviamente ahí los militares al frente de ella? Sí. ¿Volvería a pugnar por una seguridad civil? A ver, la Guardia Nacional es indispensable. En la Ciudad de México también hay Guardia Nacional y nos coordinamos. Hay que considerar que en la Ciudad de México tenemos 28,000 policías preventivos. Tenemos además una corporación de policía auxiliar y policía bancaria industrial que muchas alcaldías los contratan, de tal manera que en total tenemos casi 80,000 policías. Muy pocas entidades de la República tienen esto. Es una entidad que tiene el mayor número de policías por 100,000 habitantes. Hay otros estados que no tienen esa posibilidad, a veces ni siquiera porque no tienen los recursos suficientes. Entonces es indispensable una Guardia Nacional. Y también la participación de la Secretaría de la Defensa y la Marina en algunos lugares en labores de seguridad. En este momento, si los retirara, pues dejaríamos en el desamparo muchísimos lugares. Pues claro que hay que fortalecer policías municipales, policías estatales, pero es indispensable bajo las condiciones en que vive nuestro país una Guardia Nacional que cada vez se fortalezca más y que también tenga mucho mayor participación en lo que son las policías, que es los primeros respondientes, que es que llegan y hacen la detención junto con inteligencia y investigación. Es decir, ¿no habrá un compromiso de retirar el ejército a los cuarteles? Bueno, hasta ahorita está planteado hasta el 2028 y en este momento no se podía retirar. Y lo que hay que ir tendiendo pues es a la pacificación del país y en esa medida pues ir evaluando. Pero la Guardia Nacional es una entidad indispensable que creo que llegó para quedarse. Dígame, ¿de dónde viene esta etiqueta que le voy a decir ahora? Si es un poco por el género, si es un poco por campaña, porque así funciona, porque así le interesa, la favorita del presidente. Bueno, eso lo han puesto, no lo puse yo, se ha dicho por distintos medios. Digo, pues sería un privilegio, ¿verdad? A ver, yo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tengo muchos años de trabajar y coincidimos en el proyecto de nación, que finalmente lo que quiere es justicia, libertad y democracia. Finalmente yo lo reduciría a esas 3 acciones y justicia, principalmente justicia social, la mejora de las condiciones de vida de la población que tiene menos bienestar. Y a él lo conocí yo en el 2000, lo conocía antes pero de lejos, y en el 2000 me invitó a ser su secretaria de Medio Ambiente y de ahí me quedé, aunque regresé yo a la academia después del 2006, pues trabajando muy cercanamente con él. Entonces, pues, unen muchas cosas en donde has trabajado en momentos muy buenos, en momentos difíciles. Yo creo que no se puede hablar de momentos malos, pero sí momentos difíciles, como después del 2006 o después del 2012, y eso pues establece una relación importante. Pero creo que favorita yo creo que también propia, tiene, ¿no?, que ver con un asunto de género, ¿no? O sea, en decir, ella no tiene sus propios méritos, sino que son los méritos que le otorga un hombre que es el presidente de la República. O que pareciera, ¿no?, porque con los hechos recientes, que el presidente se acerca, que la cobija, que la defiende. Pero también a mis compañeros. Pero no tanto como a usted. No, sí, hay defensa del canciller, de Marcelo, ahora, de Adán. Ajá. O sea, yo creo que él ha sido muy claro en que, bueno, llame hermanos y hermanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que este tema de la favorita, pues tiene que ver más bien con un asunto de meritar, aunque en realidad para muchos, pues no es de mérito, sino al revés. ¿Sí está percibiendo piso parejo? Sí, por supuesto. Aunque hay denuncias de Marcelo, de su gente, bueno, del equipo de Marcelo, de que ante la Comisión de Honor y Justicia Morena, de que no hay piso parejo. Y en particular dirige al equipo de Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero a ver, primero yo no me voy a pelear con mis compañeros, mal haría en hacerlo, porque yo sí considero que por encima de todo está la unidad de nuestro movimiento, de nuestro proyecto. No tengo la misma percepción, obviamente. Primero, además, en algún momento se me acusó de usar recursos públicos, eso es absolutamente falso. Si yo luché toda la vida contra eso, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y pues cada quien tiene su espacio. Por ejemplo, pues yo soy jefa de gobierno, pues yo tengo que atender
24 horas al día a la ciudad. Si salgo de la ciudad, puedo salir un día a la semana para poder hablar de la Ciudad de México. Mis compañeros tienen oportunidad de viajar por toda la República, pues porque son secretarios de Estado. Si yo dijera, pues eso no es piso parejo, bueno, pues son las condiciones en las que estamos cada uno de nosotros. ¿Se ve haciendo campaña con ellos en 2024? ¿Perdón? ¿Se ve haciendo campaña con ellos en 2024? Tiene que ser así, tiene que ser así, quien sea elegido. tiene que ser así. Sí. Aunque usted no vaya a hacer la campaña. Sí. Pero la descripción que hizo el presidente en el discurso del pasado 18 de marzo, cuando habla de la sucesión comparándolo De con Ávila Cárdenas, Camacho ¿no? y Mujica. Exacto. Ajá. Pareciera que al hablar, al hacer la descripción, quien encaje perfectamente en esa descripción es Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero tiene que ver con la consistencia. Bueno, esa es la interpretación. Sí, sí, claro. Y en todo caso, pues, o sea, lo que dice es, no debe haber zigzagueos, no debe haber medias tintas. Hay un proyecto que hay que defender. Y ese proyecto, más allá, digamos, de la forma particular de gobernar de cada uno, pues tiene que ver con la defensa de que hoy tenemos un gobierno que gobierna para las mayorías y no un gobierno que gobierna para las minorías. Y yo creo que esa es la esencia a lo que él se refiere, en el sentido de no por quedar bien con todos, traiciones finalmente lo que es la esencia y las causas por las cuales luchar. ¿Pero está dispuesta a no modificar ni un solo punto de cómo ha sido la administración de López Obrador? Bueno, cada ¿Nada? quien, digamos, tiene su forma, su manera. A mí me pueden ver y él también. Yo creo que esencialmente es el proyecto y por supuesto cada quien tiene pues por su origen, por las características. Yo, por ejemplo, me dediqué años de mi vida a estudiar energía y cambio climático y fui defensora de las energías renovables. Estoy de acuerdo en que no puede haber energías limpias con negocios sucios, como se dice, pero pienso también, como ahora ya se está haciendo, que tiene que haber un impulso muy importante a las energías renovables, a la eficiencia energética, pues es parte de lo que yo soy. Más proyectos como Sonora y menos como Dos Bocas podría ser una opción. Más proyectos como Sonora, esa es la transición energética y otros proyectos que se están planteando que tienen que hacer que México contribuya con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, respetando lo que hay y consolidando hacia adelante, pienso en ello. Pienso también que tenemos que hacer un trabajo muy importante para las mujeres en nuestro país. Lo que tiene que ver con el sistema de cuidados y lo que tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres para disminuir cada vez más y erradicar la violencia de género. Aunque el presidente ha hecho, y Rosicela también, la Secretaría de Seguridad, pero creo que es un tema que es importante que se siga planteando. Temas como esos, que no es que haya una ruptura, ni mucho menos, sino, yo diría, sellos propios. Pues se notó tienen que ver en la con... pandemia. En la pandemia parecía que Claudia Sheinbaum iba en otro carril distinto al del gobierno federal. Pues más que otro carril, yo asumí la responsabilidad de la ciudad. Entonces, pues, es como decir, bueno, el usar cubrebocas o no rompe completamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, o sea, un cubrebocas no representa el proyecto de nación. Pero bueno, si tú crees que debe usarse cubrebocas, pues buscas que la población use cubrebocas. No es, digamos, no es rompimiento, sino sencillamente ¿En algún una momento forma de atender. con Hugo López-Gatell hubo algún roce? Porque sí hay una diferencia importante en la estrategia y en los conceptos científicos y médicos. Sí, Y además como científica. Más que roce, yo soy de las personas que en cualquier lugar pues defiendo lo que pienso, ¿no? Entonces, pues hubo discusiones y muchas de las cosas que yo planteaba se reconocieron y muchas de las cosas también que Hugo y el equipo de salud planteaban también las reconocimos de este lado. Entonces, lo que es importante es que siempre haya un diálogo, pero nunca hubo rompimiento ni mucho menos, sino sencillamente además, pues mi responsabilidad era particularmente la ciudad. Y cuando tienes una visión desde el país, pues también tienes una visión distinta. ¿Una estrategia federal mal planteada respecto al COVID? No, ni mucho menos. O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si no hubiera habido el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de todo lo que se hizo para poder atender, del Ejército, de la Marina, para poder atender la cantidad de personas que estaban enfermas? ¿Cuál fue su momento más difícil ahí durante la pandemia? Recuerdo un video en el que usted salió vestida de rojo que tú... Claudia, ¿quién financia las giras de fin de semana? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién las paga? Sí, los boletos de avión los pago yo, de mi bolsa. Y voy como jefa de gobierno, entonces va mi equipo, 3 personas, Paulina que me ayuda, a veces va conmigo, a veces va otra compañera y 1 o 2 personas más que me ayudan. Pero esencialmente... ¿Su boleto me lo paga usted y el resto del presupuesto Sí. del gobierno de la Ciudad de México? Sí, y cuando voy a los lugares no se gasta nada, sino son las invitaciones que recibo. A veces son gobernadores que me invitan, a veces son universidades que me invitan, porque hay que ser muy cuidadoso. Yo viajo como jefa de gobierno para explicar lo que hemos hecho en el gobierno de la ciudad, que eso está permitido por la ley. Que es pre-campaña. Pues no es ¿No? pre-campaña, digamos. Fíjense, muchos gobernadores salen fuera de su estado. Claro, como jefa de gobierno y como corcholata, pues tengo mucho más visibilidad. Pero muchísimos gobernadores
El gobernador de Yucatán, por ejemplo, recientemente lo he visto aquí en la ciudad porque viene a congresos, a difundir lo que se hace en Coyoacán, a traer inversiones a Yucatán, perdón. Igual la gobernadora de Baja California. Hay muchos gobernadores que viajan al extranjero para traer inversiones. Sí hubo presión desde presidencia para decir arranquen, ¿no? Esta contienda anticipadísima, mencionar a las corcholatas. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Fue una decisión del presidente de mencionarnos, y además pues agradezco el privilegio y la oportunidad de que nos mencione el presidente. ¿La apuntó o la apuntaron o se apuntó? O sea, fue así como... No, yo estaba viendo la mañanera y vi que salió mi nombre. No se lo había platicado. No se lo había platicado. Y de ahí pues la decisión de poder salir los domingos, esencialmente, salvo a difundir, y no mujeres, todos también, o sea, doctora, cuando hay problemas en la ciudad, pues no sé. Hablando de mujeres, hablaba hace... Claudia, déjame preguntarle ahora que habla de esto del 8M, por ejemplo. Si usted llega a la presidencia, ¿va a vivir en Palacio Nacional? No lo he pensado, probablemente, pero no es algo que haya pensado. ¿Le parece agresivo vallar o amurallar Palacio Nacional en manifestaciones como las del 8 de marzo? A ver, ¿por qué se envalla? Porque nosotros también envallamos muchos de los monumentos de la ciudad, porque no es que se envalle porque quieres envallar, no. A ver, ¿por qué se envalla? Pues porque tuvimos episodios en donde prácticamente quemaron a las policías de la ciudad. En toda intervención que tuvo Azucena Uresti era con el afán de atacar, de dejar mal, pero qué bien por parte de la jefa de gobierno, que en todas respondió seriamente, hasta lo de la línea 12. Escuchen. Como bombas molotov. Entonces, ¿qué dices? ¿Ponemos a las policías para que les echen bombas molotov? ¿Para que las incendien? ¿O ponemos una valla de metal que evite pues estas agresiones que están sufriendo? Entonces, ¿por qué se envalla? Porque hay agresiones, no porque uno quiere envallar y distanciarse de una manifestación. Entonces, la valla pues es, digamos, para poder proteger a las policías de la Ciudad de México. De otra manera, pues las ponemos como carne de cañón, porque no podemos dejar de ver pues que hay manifestaciones violentas. Y aquí, si se fijan, hemos generado una condición con las policías de la ciudad donde no hay enfrentamiento. Solamente hay que ver lo que ocurre en el resto del mundo. Cuando ocurre alguna acción, pues es una represión tremenda. La manifestación fue fantástica, ¿no? El 8M. Y fue una minoría quien hizo esto. Mujeres, niñas, madres, jóvenes. Y fue ya, cada vez es menos los grupos que llevan objetos peligrosos. Hubo mano negra en las previas, en las manifestaciones. Recientemente le sacaron un video en TikTok en donde la bajaban de la contienda. Sí, que decían que sí, pero son triste porque me habían dicho. Claudia, una de las cosas que utilizan mucho son los incidentes en el metro. Sí. ¿Siguen teniendo la hipótesis de que los accidentes, los incidentes son sabotaje? Mano negra. A ver, primero, una parte muy importante tiene que ver con el robo de cable. Y ahí hay una investigación que se está haciendo, inclusive federal. El robo de cable en algunos casos es sencillamente robo de cable para venta. No es una persona que roba un cable para vender un cachito de cobre, sino realmente es un mercado negro asociado a la venta de cobre. Y eso, por ejemplo, justo cuando pasaron los incidentes del metro, en París ocurrió un corte de cable y no tuvieron problema en el primer momento de decir esto es un sabotaje. Entonces, por cierto, ha disminuido muchísimo el robo de cable. Pero lo es. Y segundo, pues cuando robas cable para generar un problema en el metro, puede robar, es decir, por eso nosotros, yo nunca hablé directamente de sabotaje, pero sí conflicto. Hablé de episodios que estaban totalmente fuera de la norma. O sea, ya con la intención de hacer un daño de esa magnitud, ¿eso es? Bueno, cuando hay incidentes que están completamente fuera de lo que ha venido ocurriendo históricamente, pues por supuesto que tienes que decir quién fue, cómo fue, y para eso pues tiene que haber investigaciones. ¿Y de parte de quién? Pues ese es parte ¿No lo del sabemos problema. Todavía no lo y por ejemplo, en el tema del colapso de la línea 12, ¿está satisfecha con la manera en la cual se ha llevado el tema de la justicia? Porque una persona me hacía la comparación de que no entendía cómo por el tema de la línea 12 no había tantos culpables y agarraban a una señora que se le cayeron unas aspas. No, eso estuvo mal. A ver, lo de la señora de las aspas estuvo mal y estamos en contacto con ella para que haya un resarcimiento, porque no fue correcto en ese caso pues la actuación de la detención. Sí. Quizá había una preocupación, sobre reacción, pero eso no justifica que se haya detenido una persona inocente. Pero en el tema de la línea 12, primero tenía fallas de origen, la línea 12. Segundo, ¿qué fue lo que se decidió la Fiscalía? Ir por una justicia alternativa. La reparación del daño. Que fue la reparación del daño. ¿Quién tiene que estar de acuerdo con ello? Las víctimas. Entonces, de parte de nosotros, primero lo que hubo fue una atención a las víctimas, permanente, personal inclusive. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer de eso un tema político, porque no me parece correcto. Pero hubo atención a las víctimas. Hoy hay algunas víctimas que no han aceptado la reparación, que están con un abogado
y que, bueno, ellos tomaron esa decisión de estar con un abogado que no quiere aceptar la reparación. La reparación, ¿de parte de quién fue? Una parte del gobierno de la ciudad y otra parte de las empresas constructoras. ¿En qué porcentaje, doctora? Fue más de las empresas constructoras. Y las empresas constructoras, algunas de ellas no aceptaron el dictamen, pero sí aceptaron reparar el daño. Sí, no aceptan la culpa, pero sí. No aceptan la culpa, pero sí la reparación. Entonces apoyaron a las víctimas y las empresas, principalmente Carso está reconstruyendo la línea 12 del metro y además pues de una manera ¿El DIM extraordinaria. está pagando la reconstrucción totalmente? Sí, una parte le estamos poniendo nosotros, fue ahí un acuerdo, pero digamos el 90% y además de una manera muy profesional. ¿90% empresas, 10% gobierno? Más o menos. ¿Y de las víctimas quién es? Cosas rápidas. Usted ya se ve como presidenta. Sí, Sí. Va a ser la primera presidenta de México. eso es muy posible. Y ahora que estamos en esta conversación, yo la veo su personalidad, pero en muchas ocasiones se mimetiza con el presidente. Es decir, cuando está dando declaraciones públicas o en la conferencia o sobre ciertos temas, pareciera que habla el presidente López Obrador, incluso con las mismas palabras. A ver, es que hablas de conservadurismo. Bueno, pues es algo que usamos todos los que somos parte de este movimiento. Entonces dicen, pues se mimetiza con Pero el hay muchos presidente. conservadores en el movimiento, doctora. Hay algunos, pero el muchos. problema es cuando estás defendiendo lo que viene del pasado. O sea, cuando tú defiendes, porque ¿qué defiende la oposición hoy, los adversarios? Regresar al pasado, ese pasado de corrupción y de Doctora, privilegio. ¿tú atenderías la corrupción que se ha dado Dime en por qué este se sexenio? mimetiza, espera. Ay, sí, perdón, nada más, es que estaba pensando. O sea, pero sí lo ve. ¿irías? Sí lo detecta. Pues también esa es parte de la crítica que se quiere hacer, porque hay muchos otros que Es una también hacen lo narrativa, ¿no? mismo. Y no es que yo quiera mimetizarme, sino que a veces usamos palabras pues que tienen que ver con Pero algunos palabras lo ven que como son de... sometimiento y como que el que próximo que va a venir va a estar sometido a López Obrador. Bueno, pues esa es parte también de la misoginia. ¿Vas a marcar tu O sea, raya? decir, a ver, doctora? las mujeres no pueden, las mujeres no tienen la posibilidad, las mujeres tienen que tener a un hombre detrás de ellas para que puedan ¿Ha sido un factor cumplir. ser mujer Entonces, adentro de Morena? ¿Ha sido difícil? dentro de Morena no tanto, la verdad. Pero sí, ¿no? Sí hay compañeros pues que no les gusta que las mujeres tengamos posiciones. Pero Creo que hay menos digamos, la resistencia concepción afuera de- hay menos resistencia afuera que adentro. Yo creo que ahora el ser mujer es algo muy positivo en general. Por supuesto que sigue habiendo violencia y todo, pero hay muchas encuestas que dicen que preferirían una mujer presidenta. Y el mayor porcentaje es que no les importa si es mujer o si es hombre, siempre y cuando sea un buen presidente. Efectivamente, siempre y cuando sea un muy buen presidente, y eso es lo que esperamos, una buena transición, alguien que siga las mismas bases de esta transformación y del movimiento que obviamente uno cree. Qué bueno, lo reitero, por parte de la jefa de gobierno, que sin ningún tapujo les contestó todo, se les plantó de frente, en pleno programa, y callando a su Uresti, que como vieron, fue la más incisiva, la con las preguntas más hirientes, por decirlo así. Tenga, para que aprendan. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez, desde su canal. Y antes de irme, de nuevo, una disculpa. Nos vemos en una siguiente emisión.